Verán, yo creo que a Luz Gabás fundamentalmente la conoce pues media España y medio mundo por lo que fue una obra que tuvo un impacto que no se conocía. Prácticamente no había habido, yo creo que en todos los casos de la novela española, que una primera obra tuviera un impacto tan descomunal. Me parece que estuvo algo así como 50 semanas en el número 1 de... Después recordarán que hubo una serie que también tuvo un éxito importante. Eso, que es maravilloso para un autor, puede tener en algún momento una dureza increíble, porque luego hay que escribir la segunda, la tercera, y entonces todo el mundo empieza a decir que bueno, que la primera vez es que sonó la flauta por casualidad y que luego pues se ha ido. No ha sido el caso. La verdad es que ella, que como les digo, era una primera obra que se publicó en el 2012, pero luego es que ha cogido inmediatamente un ritmo que es muy, muy similar al de ya un novelista, digamos, de mucho recorrido. Viene a salir aproximadamente, o sea, lo que se tarda de verdad en hacer un libro, 2, 3 años. Y luego ya hizo Regreso a tu piel, me parece que se tituló en el 2014, que es un libro que sí tuve mucho interés, porque ella hizo un acercamiento a lo que fue la brujería y la persecución de la brujería en el Pirineo. Muchas veces se identifica inmediatamente brujería con Inquisición, pero ella detectó y se dio cuenta que el gravísimo problema... Yo recuerdo haber oído al catedrático Jaime Contreras y a la propia Elvira Rocabarea, pero sobre todo a Contreras y al danés. No, si la Inquisición, más allá del famoso proceso de Logroño, donde aparece el buen inquisidor Alonso de Salazar y Frías, que se carga prácticamente ya todos los procesos masivos que hay, porque bueno, la verdad es que hay que leer las conclusiones de ese buen hombre. Es decir, hay una cosa que no me resisto a contarlas, como le acusaban a las brujas de tal, él se fue por todo el Pirineo navarro y escribe a la Suprema de la Inquisición diciendo, bueno, en el caso de que fuera verdad eso de que vuelan por los aires, que con solo mirar mata a la mil y que bueno, cualquier redoma, que tal, bueno, la cuestión sería que en vez de quemarlas, alistáramos a los ejércitos del rey y nuestros ejércitos serían invencibles, porque era una mente privilegiada. Pero ella no hablaba ni siquiera hablaba de brujería, pues yo dije, pero no está hablando de Inquisición, no. Había una cosa que era peor, y era lo que sucedía en determinados sitios donde la única autoridad real era la autoridad de los concejos o de los señores nobles, etc. Y entonces el acusar a alguien de brujo o de bruja, mayormente de lo segundo, era a ver si te quito la tierra o a ver si te impongo no sé qué, etc. Y algunos de aquellos procesos ella los siguió muy atentamente y de ahí viene este libro de Regreso a tu piel. El de hoy va a tener mucho, es el que publicó en el 2017, que es Como fuego en el hielo. No voy a hablarles de él porque lo tienen ahí. Y finalmente, el del 2019, El latido de la tierra, yo creo que está buscando, desde hace tiempo, bueno, es que yo creo que Luz nunca se ha separado de la tierra. O sea, es una persona, decía Emilio, que yo soy un escritor también, que en ese sentido tenemos una vinculación enorme con nuestro paisaje, con nuestra tierra, y esa sensación de pertenencia que no es al revés. O sea, cuando nosotros decimos es mi tierra, no significa que nos sintamos propietarios de esa tierra, sino señalamos la sensación de que nosotros le pertenecemos a ella, que es muy diferente. He de decirles que es un gran placer que esté Luz, porque pocas veces, ¿qué sucede? Y sobre todo lo que ha pasado con la pandemia, que aunque la asociación es amplia, hacemos bastantes cosas, pero no
las suficientes con el rango tal, y luego, lógicamente, hay que buscar y repartir juego, ¿no? Y con esta pandemia, pues llevamos 1 año y pico que esto ha estado bastante parado porque, entre otras cosas, no nos dejaban movernos. Entonces, ahora que se ha empezado, y personalmente tenía mucha ilusión que hubiera toda una serie de autores que no habían estado en estos cursos de verano y que, sin embargo, bueno, pues tienen una enorme categoría dentro de la narrativa española. O sea, habrán dado cuenta que, bueno, también nosotros en la asociación buscamos, en cierta forma, gente que tiene ya una obra importante publicada, que tiene una trayectoria, por también algo bien claro. Si se quiere hacer un curso como estos, pues hay que buscar la excelencia. Y lo hacemos con toda sencillez, pero con toda claridad. Sobre todo en un mundo como es el de la novela histórica. Decirles que es un mundo muy en auge y que también se entiende que es como fácil, que es tremendamente difícil. Pero yo no conozco un solo pueblo de los 8.500 que hay aquí que, si hiciéramos así, a alguien no ha escrito un libro sobre alguien del pueblo. Y claro, a tanto no podemos llegar. Creo que sutilmente o sin tanta... Me explicarán por qué sí que hemos buscado en el conjunto de los escritores de novela histórica gente que tenga una trayectoria importante, y esperamos que se puedan ir incorporando sistemáticamente gente hasta que ese grupo crezca, pero crezca fundamentalmente en base a esos criterios de calidad, de excelencia, y nada más lejos de mí ni de nosotros no esperar, como esperamos en todo momento, que aparezca incluso en los premios que somos jurado, etcétera. Se busca con ansia y se encuentran muchos, porque por fortuna el género está siendo cultivado, y muy bien cultivado, y desde luego estoy convencido que el año que viene y dentro de 2 habrá 6 u 8 nuevos autores que estén entre nosotros. Para mí hoy es una particular satisfacción porque Luz es la primera vez que está en un curso de la universidad, como es la de la Complutense, y estoy convencido de que para nada va a ser la última. Y decirles también a todos ustedes y reiterarles una vez más, lo he dicho pero no me canso, está siendo una auténtica alegría compartir el curso con ustedes. Lo está siendo porque esta misma mañana ha sido sorprendente cómo se ha producido en un momento determinado un intercambio donde alguna duda que nosotros teníamos la resolvía alguien del público, que, bueno, del alumnado, por decirlo así, que sobre ese tema en concreto tenía una mejor información que la nuestra. Eso se llama compartir conocimiento, y no hay cosa mejor que se pueda hacer, y que ha sido lo que ha hecho siempre la especie humana. En realidad, nosotros somos unos tipos que lo que han hecho desde el Paleolítico ha sido compartir conocimiento, y una generación lo ha compartido con la anterior, etc. Por eso yo nunca creo que se puedan poner en el mismo escalón ni al padre ni al hijo, ni al maestro ni al alumno, porque uno es el que tiene que transmitir los conocimientos o los valores y las pautas, y el otro recibirlas. Y lo otro va en contra de lo que ya empezaron a hacer el Homo habilis, el ergaster, el neandertal, y los que nos llamamos sapiens. A veces me digo, a ver si la vamos a... No digo más. He aprovechado todo esto para que ya se ha llenado todo. Luz, encantado de tenerte al atril, tuya es la palabra, y como se diría, y hablas cátedra. Muy bien. Muchísimas gracias, Antonio, por tu invitación. Gracias a vosotros por estar aquí hoy. Me hizo mucha ilusión que me llamaras,
pensé que me ibas a pedir que hablara precisamente de la brujería en el siglo XVI, utilizada como arma política, en el caso de mi territorio, por Felipe II. Qué casualidad, esta mañana he escuchado hablar a Mari Pau y bueno, recordaba aquellos días en los que tenía que describir la escena de Felipe II en las Cortes de Monzón en 1585. Qué difícil es escribir una escena con un rey tan famoso, por así decirlo, pero sí que hay relación, es un tema apasionante. Me dijo Chani, no quiero irte a hablar de brujas, quiero otra cosa, me quiero ir al siglo XIX. Digo, ¿quieres siglo XIX? Vamos allá con el siglo XIX. La novela de la que voy a hablar, como Fuego en el hielo, es la tercera novela que escribí. Las 4 que he escrito hasta ahora beben del romanticismo del siglo XIX, que vamos a comentar hoy. Me gusta mucho hablar del romanticismo porque también de alguna manera rebaja esa carga negativa que tiene la palabra romanticismo, porque nos hemos quedado con la etiqueta de solo amor. El romanticismo es mucho más que eso. El romanticismo es una época, pero lo romántico, como dice Safransky, que es el gran estudioso alemán contemporáneo del romanticismo, lo romántico es una actitud, una forma de comprender el mundo, de situarse frente al mundo. He titulado esta exposición, que vais a seguir de una manera visual, la he preparado como si fuese una clase magistral. Le he titulado Romanticismo, Pirineísmo, porque es inevitable hablar de pirineísmo en una novela tal cual es como Fuego en el hielo, y Emprendimiento, porque precisamente en una época muy compleja en España hubo personas que se dedicaron a construir lugares especiales en las montañas del Pirineo. Y puesto que en este curso la idea es hablar de nuestros personajes, yo lo que querría es que fueseis, no voy a hablar de personajes concretos históricos, sino de pinceladas del contexto que crean, en las que yo me inspiro para crear mis personajes. Por supuesto, después, si tenéis alguna pregunta, podemos comentar. La novela recupera un momento muy concreto del pasado, y es el comienzo de lo que después serían los famosos y grandes balnearios. Todos tenemos imágenes de los balnearios, ciudades termales del sur de Francia, del norte de España, de finales del siglo XIX, pero muy poquitas imágenes del principio. Claro, las conocemos por grabados, no por fotografías, porque no existía todavía. Entonces, es ese periodo muy concreto, es el comienzo de ese mundo termal que va relacionado con el comienzo del cambio que se produjo en España. Y la novela sucede precisamente en la frontera, territorio fronterizo de los Pirineos. Comenzaré hablando un poquito, recordando, resumiendo, si es que es posible, en una diapositiva, el siglo XIX, un siglo muy complejo. Desde comienzos del siglo XIX, España sufre durante décadas revoluciones, contrarrevoluciones, cambios de constituciones, no sé si les suena todo esto, alternancia de gobiernos moderados y progresistas, regímenes provisionales, guerras permanentes dentro, las carlistas, como fuera, las guerras de independencia americana, y sufre muchísimas epidemias de cólera. Si se fijan en esta diapositiva, no vamos a leer todo lo que ponen todas, pero las palabras que hay en rojo: en el año 34, cólera, las desamortizaciones, la paz, el convenio de Vergara, que finaliza la primera guerra carlista, en el 43 el pronunciamiento militar que termina con la regencia de Espartero y lo manda al exilio por una alianza de moderados. Comienza entonces lo que algunos historiadores llaman la década ominosa, otros hablan de una época relativamente tranquila. Esto es importante para ubicar la acción de la novela. En el 44 empieza el gobierno de Narváez, gobiernos moderados. En el 47 otra vez cólera. A finales de los 40, Segunda Guerra Carlista. Después, en el 48 el Manifiesto Comunista de Marx y de Engels, con actos revolucionarios ya en España. Esto es importante porque todo sale en la novela. En el 49, amnistía para los carlistas. En los 50, sequía, malas cosechas. Comienza el bienio progresista, la desamortización de Madoz, el nuevo gobierno de Narváez, el gobierno con el presidente O'Donnell, otra intentona carlista.
es que es continuo, es un siglo absolutamente convulso, es un tiempo de hormigas, pero de hormigas carnívoras, diría yo. En el 66 comienza la sublevación de Prim, en enero, que no tiene éxito. En el 66 se firma en Bélgica el acuerdo político para la convocatoria de unas cortes constituyentes que derrocarían a la reina, como efectivamente es así. En el 68 mueren Narváez, O'Donnell, se crean las juntas revolucionarias, el levantamiento triunfa en Madrid, Isabel II abandona España y comienza el sexenio democrático y el gobierno provisional presidido por el general Serrano. Fíjense si era provisional el siglo XIX, que les he puesto ahí una imagen de un militar. Bueno, pues esto es un secretito familiar. Este militar se llama Ferraz, que es la calle de Madrid donde está la sede del Partido Socialista. Se llama Ferraz la calle por el militar Valentín Ferraz, que nació en mi pueblo, es antepasado de mi marido, bueno, y su mesa de despacho la tengo yo. Fue presidente del Gobierno de España mes y medio. La novela comienza en 1843 y se extiende hasta 1868. Coincide con la llegada de los primeros viajeros románticos, los viajeros extranjeros de espíritu romántico. Comienza entonces el pirineísmo, la fascinación por la cordillera montañosa, son los momentos del termalismo romántico y sobre todo existe la concepción de España como un destino deseado de aventuras. Se llenan las montañas de aristócratas, hombres y mujeres, rusos, ingleses, franceses, disfrutando en libertad, buscan la montaña, las cascadas, los bosques, las ruinas de piedra cubiertas de maleza, las regiones aisladas, desconocidas. Esto es muy romántico, aspiran a reencontrarse con la naturaleza agreste, sentir que penetran en un cuadro primitivo, místico, religioso, de comunión con las fuerzas naturales. La novela continúa hasta la década de los 60 con los movimientos revolucionarios y termina en el año 68 con la gloriosa, cuando se derroca a la reina Isabel II. Muchos de los viajes que comienzan o que relatan estos extranjeros parten de los balnearios del lado francés. Hay muchos, yo resalto los más importantes en la época y que además salen en la novela, tienen su importancia allí. ¿Sucede algo? ¿El micro no se oye? ¿Pero me oís bien? No tengo que subir más. Comienzan en Cotterets, es un lugar importante, luego contaré un par de anécdotas sobre Cotterets. Bañeres de Luchón, estamos en los Pirineos centrales. Como os decía, los viajes relatados por los extranjeros comienzan sobre todo en Cotterets, son lugares comunes repetidos en todos los libros y escritos que comentaremos, o en Bañeres de Luchón, que es esta imagen que estáis viendo, o esta otra imagen. También es importante Bañeres de Bigorre y otra población que es Capvern. Estas son todas imágenes sobre todo intento cogerlas, que son del siglo XIX. El fenómeno balneario en España fue posterior al francés, los franceses nos llevaban ventaja y sí que empezó a ser conocido gracias, o a tener una importancia, gracias a las regulaciones de 1817, esa fue la primera regulación, el Reglamento de Aguas y Baños Minerales, en la que, por ejemplo, gracias a la cual los médicos de las termas, por ejemplo, tenían que escribir informes anuales de todo lo que sucedía, son unos compendios históricos maravillosos. Y posteriormente, en 1877, se creó la Sociedad Española de Hidrología Médica. Pero, insisto, conocemos el final del siglo XIX, pero fijaos, ya en 1817 ya hubo un interés porque el Estado interviniera en el tema de las aguas medicinales bajo dirección médica, porque se entendía que era importante no solo para la salud, sino también como forma de revitalización económica del territorio. Es importante tener en cuenta el tema de los medios de transporte. En Francia, evidentemente, hubo carreteras antes, en España más tarde. La publicidad comenzó ya a principios de 1830 con reseñas de viajeros, guías del bañista, crónicas del ocio termal, textos de escritores o anuncios de los propietarios de los periódicos y, sobre todo, dieron en la diana publicitaria al unir dos cosas que eran salud y ocio.
En España, en el Pirineo español, el balneario más importante, famoso, conocido incluso en la actualidad, es el balneario de Panticosa. Fijaos que al principio pues era simplemente como alguna casita ahí en medio de las montañas y posteriormente fue creciendo. La última imagen que os he puesto es principios del siglo XX, ahora está muy desconocido. La verdad es que el balneario de Panticosa floreció, sin embargo, más hacia Cataluña, en Benasque, donde está el balneario de los Baños de Benasque, que fue construido en 1802 con la ayuda de la duquesa de Alba, porque era muy amiga de un benasqués que era ministro en Madrid, por lo visto, dice la leyenda, pero también hay documentación que sí que aportó algo de dinero, pues se creó esta casa de baños en una fuente termal que surgía y que se conocía y que se usaba desde el siglo XV. Fijaos cómo lo describe, porque es así como es un personaje de la novela. Suspendido en la montaña y camuflado contra ella se levantaba un sobrio edificio de piedra. Rodeado de sobrecogedores picos, parecía un inmenso nido de buitres o águilas, consumido por el frío, el viento y la nieve. Se preguntó cómo demonios podían haber construido en ese lugar tan quebrado y escabroso, cuando más abajo había un prado amplio y llano. Hasta la vegetación parecía rehuir el crecer allí. Gradualmente, hasta que llegaron a la casa, la naturaleza viva fue desapareciendo. Ni un saúco, ni un serval. De ahí para arriba, Alfredo solo vio pedrisco y roca. ¿Quién podía resignarse a ir allí a tomar los baños?, se preguntó. La única respuesta que le vino a la mente fue una pequeña variación de aquel dicho de que la fe movía montañas. En ese caso, sería la desesperación por la mala salud y el dolor físico. Es cierto que los lugareños iban a tomar las aguas por cuestiones de salud. Sin embargo, los románticos encontraron en los balnearios un lugar donde se aunaba, como os decía, salud y ocio. Los viajeros que llegaron al Pirineo y que en realidad llegaron al Pirineo porque querían conocer España, querían recorrer Castilla, ver todas las ruinas de las recientes guerras, sobre todo la Guerra de Independencia, y llegar hasta Andalucía. Todos los libros de viajeros recogen esta información y por primera vez empiezan a recoger también información sobre el Pirineo. Antes de los románticos, como podéis leer en la diapositiva, ya hubo viajeros, claro que sí, sobre todo aquellos que cumplían una misión por encargo de reyes y políticos, los cartógrafos, los que tenían que señalar los lindes entre Francia y España. Sin embargo, con los románticos llegaron los escritores, se mantuvo la imagen del escritor ilustrado pirineísta, más técnico, más documental, muy especializado, muy útil por encargo para escribir folletos o información para los turistas, pero surgen, y a partir de aquí es cuando yo creo que ya podemos dejar volar nuestra imaginación, los poetas en busca de sí mismos y de aventuras. Aparece el relato de la ascensión, hay un cambio de actitud hacia la montaña, el viaje a la montaña te transforma, que es algo que no percibe tanto el que vive allí, es como un discurso que viene de fuera. El que vive allí asocia la montaña, no la altísima montaña, sino un paso previo a los pastos donde llevar el ganado. Sin embargo, la alta montaña es lo sublime, la conexión con lo divino. Y me parece muy interesante resaltar que vienen las viajeras pirenaicas, mujeres fantásticas, porque dejaron unos textos maravillosos, mujeres pertenecientes a la nobleza, a la burguesía europea, independientes, atrevidas, cultas, románticas, con gran autoestima y, claro, con buen bolsillo, porque solo podían viajar aquellas que se lo podían permitir. Pero la cuestión es que, teniendo dinero y medios, quisieron lanzarse a la aventura. Para quienes estéis interesados en saber más sobre los primeros viajeros que dejaron constancia de su viaje a España y tomaron nota de las descripciones del Pirineo, yo creo que es esencial leer el libro de Los Pirineos de Víctor Hugo. Tiene una frase preciosa que yo he utilizado muchas veces, que es que las montañas y el mar hablan al mismo lado del espíritu. A mí me encanta, y es verdad, o sea, los de la montaña, cuando nos vamos de viaje queremos mar, es como que necesitamos ese otro concepto de inmensidad o de sublime. Alexandre Dumas, el libro de París a Cádiz, uno muy interesante, el del americano Henry Ford, es Aventuras de un inglés por la península ibérica de mediados del siglo XIX, me he confundido con el otro americano.
Y en la novela, tanto en esta como en las otras que escribo, siempre pongo una bibliografía al final, porque hay muchos temas. Yo creo que los escritores de novela histórica lo que hacemos es dedicar 2 o 3 años, como decía Chani, a un tema que nos interesa, pero estamos haciendo una labor social, porque yo no tengo vida para leer sobre todo los temas de los que me gustaría tener información. Entonces, bueno, pues en el caso de las brujas del siglo XVI, la bibliografía está en la novela. En el caso de los románticos del Pirineo y los románticos, romanticismo en general, tenéis la bibliografía. Pero sí que me voy a fijar en los últimos que os he marcado en negrita: Lavigne, Didier, Dalot, Dembowski, Viardot. Os voy a poner unas citas para que veáis cómo nos veían, porque es muy curioso cómo nos veían. Mientras los poetas españoles románticos huían de su realidad a través de ensoñaciones orientalistas, los escritores y viajeros extranjeros veían a España, como os he dicho, como un país exótico. Y aquí es donde encontraban emociones fuertes, deliciosos estremecimientos, que es algo que repiten todos, porque España es el país del miedo y del exotismo. Tenemos opiniones buenas, tenemos opiniones menos buenas. Vamos a ver algún ejemplo, porque algunas, aparte de la anécdota, son atinadas. Un ejemplo. En 1837 Didier dijo que, por lo visto, elegir un momento semejante para recorrer España no era lo más acertado, pero es en estos días de crisis y de pasiones cuando se llega a conocer a un pueblo, y además el viaje es mucho más rico en emociones. ¿Vale? Es una cita neutral, pues estamos todos de acuerdo. Lavigne dice: España es todavía uno de esos países que no se pueden visitar antes de haber hecho el testamento. En rojo os he marcado lo que dice el viajero Talot en 1846. Esta vez es imposible equivocarse. Luz, soledad, ruinas, silencio, todo dice que estamos en España. Claro, es que diferente al concepto que se tiene de España bulliciosa, ruidosa. O sea, el Pirineo es como otro mundo diferente al resto de España. La siguiente cita es muy curiosa, porque yo no lo sabía, que comer a la aragonesa fuese al revés, dice este mismo viajero. Hostelería buena donde se come a la aragonesa, es decir, al revés. El orden invariable de los platos es arroz en aceite, pollo en aceite, cordero en aceite, sopa en aceite, todo ello precedido por una ensalada con vinagre. Y la última cita: al levantarme no pude conseguir agua para mi aseo. La posadera me respondió: muy sucio debe de estar usted para tener necesidad de lavarse. Pero más allá de estos tópicos, que me imagino que alguno de vosotros ya conoceríais, sí que he elegido estas 3 citas porque hablan de las impresiones del carácter español en estos viajeros. Richard Ford dice que hablamos del odio a la tiranía, de la brava defensa de nuestra libertad, de nuestra resistencia al yugo. Y añade: es agrio el saludo y escaso el alimento. Esto, desde luego, es algo que tiene que ver con el Pirineo, y es así: agrio el saludo y la despedida. O sea, no somos efusivos, es algo que me dicen muchas veces. Dalot dice: este fatalismo tolerante y este respeto a la opinión y a la postura ajena se han manifestado a veces hasta en plena guerra civil. Por ejemplo, soldados carlistas y cristinos que entre los tiroteos se mezclaban luego en una verbena. Yo creo que es interesante recordar estas citas del pasado, de la guerra civil del 19. Por eso, cuando sale el tema de la guerra civil, yo siempre digo: ¿cuál? Madame Bigman, sobre la que hablaré más adelante, era una mujer muy especial, dejó un libro fantástico que inspira mi personaje de Aurora en la novela. Dice: el carácter español es honesto, generoso, leal. Cuando un hombre ha dado su palabra, se puede contar con ella y no faltará a la misma jamás. Y es extremado en sus sentimientos, vuestro entregado amigo o vuestro implacable enemigo. Yo creo que es así. Es muy atinada esta reflexión, y me gustaría que pudiésemos seguir hablando de que cuando un hombre español, un hombre, una mujer, ha dado su palabra, podemos estar seguros de que nunca más faltará a la misma. Escritores como estos, muchos pasaron por el Pirineo, muchísimos. Hay recopilados unos 84 autores diferentes entre hombres y mujeres. Su herencia ha sido importantísima, por lo que os he dicho de la descripción de sus viajes por toda España, pero en el caso concreto del Pirineo dejaron por escrito textos que nos han permitido un mayor conocimiento
de un tiempo, una sociedad y una cultura prácticamente extinguidos. De allí surgió una literatura pirenaica y de manifestaciones culturales relacionadas con la montaña. Os he puesto ahí dos libros, pero resalto sobre todo el de Eduardo Martínez de Pisón, el de la montaña y el arte por una razón. El de abajo, que habla, no sé si leeréis bien ahí el título. El del Pirineo Aragonés antes de Briet está bien como compendio, pero como libro que explica la relación entre la montaña y el arte, no solo los grabados a los que estamos acostumbrados, sino también, por ejemplo, a la música, es el de Eduardo Martínez de Pisón. Es una delicia, él es un amante de las montañas y ha recopilado todos los escritos, pero desde, insisto, desde el arte, desde la manifestación artística, no solo desde el viajero, sino desde el que se conmueve. Es un libro fabuloso. Y en tercer lugar, nos han dejado, muy importante para los escritores, para escribir sobre épocas de las que no tenemos fotografías, una colección maravillosa de grabados y textos, desde luego que es una idealización romántica, pero muy inspiradora para los escritores. Os pongo unos ejemplos. Esto es Benasque, que en la novela sale con el nombre ficticio de Albort, en el año 43 aproximadamente. Así yo puedo saber más o menos cuántas casas había, la existencia del castillo, que luego se derribó por cuestiones políticas, porque este es un sitio de paso fronterizo donde están los carlistas, cruzando de Francia los carlistas que venían de Cataluña hacia Navarra, los revolucionarios que pasan de Francia a España, y un castillo que molesta y se manda a derruir. Estos son ejemplos en los que yo me baso para describir. Estas son las maladetas. Fijaos la romantización en la ejecución del dibujo, ¿no? Es que son más que una montaña, o por lo menos yo lo veo, y veo el alma del autor, cómo ha comprendido esa ascensión a las montañas. Fijaos, esta es la parte francesa del lado que separa Benasque de Luchon. Se ve perfectamente la inmensidad del paisaje frente a las hormiguitas, que son los humanos que aparecen por allí. Esta es la parte francesa también. Este es el paso exacto, el punto exacto, la V, donde acaba España y empieza Francia, y los viajeros del 19 se encontraban personajes de este tipo y pelaje, insisto, idealizados, pero es muy interesante ver cosas como la ropa. La ropa no se idealiza, o llevaban faja o no llevaban faja, o llevaban capa o no llevaban capa. Yo recuerdo que organicé una exposición, ayudé a un indumentarista de Zaragoza a organizar una exposición de recuperación del traje benasqués. Me lo pasé genial, viendo grabados y prestando atención. La gorra larga, la gorra corta, cuando pasan a la boina, fascinante. Esto, en teoría, la imagen, según quien dibujó el grabado, son bandoleros y contrabandistas, porque yo creo que a cualquiera que se encontraban en el paso a Francia ya lo tomaban por contrabandista o bandolero. Muchas veces eran simplemente los tratantes de ganado o los del pueblo que iban a Francia a comprar productos que no se podrían comprar en Benasque, pero en el imaginario romántico queda la imagen del bandolero. Hombres, un carabinero, guías de montaña que aparecen en la novela, son esenciales. En el principio del pirineísmo lo que tenemos son autóctonos que empiezan a tener sus primeros trabajos acompañando a los primeros viajeros. Y termino con esta serie de diapositivas con esta imagen que para mí resultó esencial para ponerme a preparar la novela. Si os fijáis, y si lo podéis distinguir bien, tenéis a unas señoras muy bien arregladas, como de domingo, a la izquierda de la imagen, y en medio hay unos militares que llegan a caballo y hay un hombre herido o muerto a lomos del caballo. Este grabado es de 1868 y son los revolucionarios que intentan apoderarse del castillo de Benasque, no lo consiguen y son expulsados por las fuerzas reales hasta Bañeres de Luchón. Yo al ver esta imagen dije, lo tengo todo, tengo el ambiente festivo de las termas, esta era la vida, estoy disfrutando de mi ocio
y a la vez hay una guerra en algún sitio. A mí me parece que transmite muchísimo este grabado. Y de todos estos viajeros hombres franceses, resalto la figura, es muy famoso, igual vosotros no lo conocéis, pero realmente tiene unos libros escritos maravillosos, se llama Henry Russell, tiene el honor de ser conocido como el padre del pirineísmo, y esta cita es quizás la más conocida de él. Dice: allí donde el artista o el escritor han puesto su corazón, siempre se vuelve. Como es en las nieves inmaculadas de los Pirineos, donde el mío ha conseguido encontrar la felicidad, un instinto natural me inmana. Henry Russell y su amigo Bertrand de Lassus, romántico, no, lo siguiente, porque habiendo nacido en un lugar pequeño como Montgreyot, tiene 700 habitantes en la actualidad, amasó una grandísima fortuna, heredó y amasó, y quiso construir este Versalles en su pequeñísimo pueblo de los Pirineos. Es un lugar fantástico. Estas dos personas, Henry Russell y Bertrand de Lassus, sirvieron para diseñar el personaje de Shelton que aparece en la novela. Es un hombre noble, amante de las montañas, amante de la soledad, un hombre de principios con palabras, un hombre de palabra. No es el protagonista, pero Shelton es uno de los personajes de los... yo diría que hay 4 esenciales en la novela y Shelton sería uno de ellos. En cuanto a las viajeras por los Pirineos, si a alguien le interesa el tema, os recomendaría que leyerais este libro. Es, yo creo que el más completo, quizás el único... bueno, vamos a dejarlo que de momento es el más completo. Fijaos que fue publicado en 2002, de después, excepto el de Pisón, no hay un libro que le haya hecho sombra. Nanou, esta autora, nos recoge los ejemplos de las personas importantes que viajaron al Pirineo. En este caso voy a centrar en el tema de en mujeres. De la realeza hubo varias reinas. Claro, imaginaos, cuando llegaban las reinas con su corte, ya se ponía de moda el sitio enseguida. En 1807 viajó la reina de Holanda Hortensia, que era la madre de Luis Napoleón Bonaparte, que luego fue Napoleón III, y ascendió montañitas por la zona de Gavarnie. Inspiró a otras jóvenes aristócratas, como en 1809 la duquesa de Abrantes, viajó a Cotterets, Cotterets era el sitio más visitado. En 1818 una condesa atravesó Aragón y Cataluña y dejó el texto escrito, Viajes por los Pirineos. En 1828 la duquesa de Berry alcanzó la brecha de Rolando, y en 1859, esto quizás es lo más conocido, la emperatriz Eugenia de Montijo, que se nos ha quedado en la cabeza que solo iba a Biarritz, pero fue también a otros lugares más pequeños. Estuvieron varios días, de hecho, en el balneario de Saint-Sauveur en 1859 y ha sido famosísimo. Pero me voy a centrar más en 3 o 4 viajeras que dejaron escritos y reflexiones sobre el Pirineo, viajeras románticas a las que se les ha prestado quizás menos atención que a los viajeros románticos. Yo tengo la teoría de que parece que el romanticismo fue cosa de hombres, que la mujer no podía tener ese sentimiento apasionado, esa tormenta e ímpetu interior que decían los románticos alemanes. Bueno, pues yo leyendo las citas de estas escritoras viajeras sobre las sensaciones que tenían ante la vista de las montañas, yo creo que hay, desde luego, están al mismo nivel que los grandes autores románticos. Henrietta Chatterton era una aristócrata inglesa que viajó en 1841 y dejó el texto en los Pirineos con excursiones en España. Al ver las malaretas en el puerto de Benasque, dijo: la vista aquí es demasiado terrorífica para ser pintoresca, pero es verdaderamente sublime. O sea, es que emplea las dos palabras románticas, terrorífica y sublime. Es tan hermoso que me produce pavor. Eso es lo que me da miedo, lo sublime. Lady Chatterton, Henrietta, observa el pico, el Midi d'Ossau, y exclama: la palabra montaña es excesivamente vaga y banal para designar tal objeto. Describámoslo como el comienzo de algún monumento ciclópeo, de algún pilar destinado a alcanzar el cielo. Hay más escritoras, insisto, resalto solo las más importantes para que veáis que había muchas. Sophie Cottin, la primera que he puesto ahí, escribió una novela famosísima, era bestseller, y la escribió en Cotterets, Matilde.
la holandesa Henrike Res van Tets recorrió el Pirineo divulgando la palabra de la Biblia, porque era otro modelo. Dentro de las viajeras estaban también las que querían captar adeptos de la religión protestante, y sus escritos están llenos de pinceladas religiosas. Qué pequeñas son las obras de los hombres comparadas con estas escenas realizadas por la mano del gran ser. Sarah Ellis, Louisa Stuart, Mary Eyre escribieron sus libros, os he puesto ahí las portadas. Mary Eyre ha pasado a la historia por su mal carácter. De hecho, fijaos que os he puesto en rojo ahí, los habitantes de Ariège son malos, los andorranos peores, los españoles son los peores de todos. Esta, la verdad es que en sus escritos es bastante negativa. Pero en general, quienes llegaban al Pirineo escribían cosas deliciosas. Selina Bunbury dice: apenas puedo decir que eran las glorias de la naturaleza lo que vi, la naturaleza misma. Por lo menos este mundo más bajo estaba escondido de mi vista, pero no por la niebla ni el vapor. O Mary Boddington: en los Pirineos el aspecto general de la naturaleza es más suave y, si puedo decirlo así, toca más. Lo está comparando con los Alpes. Actúa más sobre las afecciones del corazón y se enlaza más con nuestros sentimientos ordinarios y humanos. Mientras habitamos en ella, el espíritu lleno de creencia, de felicidad, de confirmación, se anima, más aún con amor por la tierra bella, un sentimiento por sus deleites, un deseo de permanecer en ella como si fuera otra palabra de cielo. Yo creo que si os preguntara, ¿conocéis alguna escritora relacionada con los Pirineos? Esta sí, que os sonaría, es George Sand. Visitó la cordillera en 2 ocasiones, se enamoró del balneario de Cauterets, escribió su novela Lavinia. Su nombre es Amandine Aurore, Lucille Dupin, mi personaje Aurore, igual que Shelton representa al hombre, el viajero enamorado de las montañas, romántico. Aurore es la viajera que sale en la novela, y la llamo Aurore en homenaje a George Sand, y es famosa su cita: me siento tan entusiasmada con los Pirineos que el resto de mi vida solo voy a soñar y hablar de montañas, grutas, torrentes y precipicios. Anne Lister fue conocida por 2 cosas. Una, porque ella coronó el Vignemale, que es el equivalente al aneto español, pues en Francia, pero le quisieron quitar el honor de haber sido la primera persona que ascendía semejante pico, y se lo quitó el honor un príncipe ruso, y ella peleó hasta que se reconoció que había sido ella la primera en ascender. Es una mujer conocida dentro de los movimientos feministas y de igualdad porque habló abiertamente de su homosexualidad y viajaba acompañada de su compañera Anne Walker. Estamos hablando de 1838, y la consideraba su esposa y viajaba por los balnearios. Digamos que los balnearios eran ambientes más relajados moralmente. Por último, me centro en una pareja que inspiran o que acaban de perfilar el personaje de Aurore. Os he hablado antes de esta viajera, Josephine de Brickman. Es fantástica porque escribe, es una mujer muy culta, evidentemente, viaja mucho y escribe las cartas a su hermano, y se han conservado todas las cartas. Sus paseos por España son importantes no solo por el Pirineo, sino por el resto de España también. Y presta atención al detalle. Fijaos, os he puesto ahí en rojo. Igual habla de el camino horrible, viaje espantoso, posada de apariencia repugnante, la hierba se crece en las calles de Huesca, impera la tristeza. Como habla de comida, solo hay para reponerse huevos y chocolate, pero sábanas limpias. Esto para un escritor es una mina, porque dices tú, ¿qué comían? ¿Qué estaban comiendo ahí en mitad de las montañas en 1840? Siempre hay un viajero, un escritor antes que ha tomado nota. Tierras poco habitadas, nadie por los caminos, solemne silencio, interrumpido por el ruido de las aguas que corren y caen en cascadas por todos los lados. Posada terrible, al menos encontramos leche de vaca, un verdadero festín. Y se queja de Francia, de su propio país, en una cita que a mí me parece muy interesante en la actualidad. Dice: allí todos son furores revolucionarios. Detesto ese vil y odioso populacho que las ambiciones frustradas saben desencadenar contra todo lo que es sagrado y respetable. Son frases, digo, esto es muy actual, El personaje de Josephine Brickman sí que es verdad que es más, yo diría más
conservador que el de Aurore. Con Aurore me desmelenó un poco y viaja o conoce en las montañas del Pirineo a una misteriosa princesa Galitzine que existió en realidad. No tengo foto, como podéis ver, he puesto 2 edificios porque existió una princesa rusa Galitzine forrada de dinero que quiso construirse en Koterets, lugar del que se enamoró, se construyó una isba rusa. Dijo, yo no quiero un chalet, quiero como si estuviera en Rusia. Y estamos hablando de mediados del siglo XIX, problemas de urbanismo. Al mes ya le habían construido delante un hotel. Protestó contra el ayuntamiento, contra todo lo protestable. Y no, mira, a ver, estamos hablando de una época en la que había muchos sitios, que no estaba todo lleno de bloques de apartamentos, ¿no? Es que parece que se construyó la pobre el chalet, y si vais alguna vez allí os acordaréis, y enfrente un hotel de 5 plantas. Se fue, desapareció, y no he podido encontrar más información. ¿Os podéis imaginar el abismo que separaba a esas mujeres viajeras de las pirenaicas, esas mujeres que llegaban con esos vestidos, con esas ropas, a caballo o en silla de mano, comparadas con las autóctonas? Este es un cuadro, por supuesto, romantizado, idealizado, pastora de los Pirineos, con su camisa, el jubón, la saya o basquiña, el delantal, el pañuelo, el manto, el capucho. Fijaos qué mujeres. Estas son las mujeres autóctonas, comparadas con las que he comentado hasta ahora. La viajera Juliette Dubet decía algo muy obvio: los trabajos en el campo arruinan la belleza en muy poco tiempo, cierto. Otra viajera aristócrata francesa narra esta anécdota. Había que ver cómo nos escudriñaban todos esos ojos, examinando nuestros sombreros y nuestros abigarrados vestidos, un poco maltratados por la lluvia. Alguien procedente de la Conchinchina no hubiera suscitado tanta curiosidad y sorpresa. Finalmente nos vimos envueltas en carcajadas, más o menos reprimidas, que me desconcertaron hasta el punto de hacerme abandonar el lugar. Esta es anecdótica, pero la siguiente, del filósofo francés Taine, que relató en 1858, y dice: labores tan duras como estas les han dejado en la mirada una vaga expresión de melancolía y de reflexión. Yo os puedo asegurar, cuando leí esta cita, empecé a buscar en fotos antiguas, pues de jóvenes alegres que luego se transforman en mujeres ajadas, buscando esa mirada que describe el filósofo de reflexión y melancolía. Yo os puedo asegurar que sí, que está en todas las fotos antiguas que he visto. Veo en las mujeres una pizca de reflexión y una pizca de melancolía, incluso desde bien jóvenes. Esta jovencita que aparece en esta foto y esta señora mayor que aparece en esta foto, de alguna manera representan lo rápido que va la vida, y es lo que piensa Cristela, la protagonista de la novela, la protagonista femenina. Cristela es una joven con ambiciones, es una joven que espera no terminar allí en ese albor ficticio, en ese pueblo pirenaico. Es una mujer atrapada entre la vida deseada y la vida real, algo muy romántico por otra parte. Es inteligente, tiene una gran voluntad, grandes aspiraciones, pero se pega toda la novela enfrentándose continuamente al conflicto entre razón y pasión, e incluso a veces teniendo que renunciar a sus verdaderos deseos. Cuando empieza la novela, ella es joven, está lavando ropa en el río, como haría una montañera en la época esta de las grandes viajeras, y reflexiona. En ocasiones se imaginaba los años finales de su vida convertida en una más de esas mujeres envueltas en ropas oscuras que cruzaban a toda prisa las estrechas calles cubiertas de barro, estiércol y mugre, los hombros encogidos, la agarrotada y nudosa mano derecha sujetando los extremos de un manto rasposo bajo la barbilla, la mirada resentida, los labios prietos, y sentía vértigo. Esas mujeres habían sido jóvenes como ella, habían soñado, habían imaginado su vida futura como ella lo hacía ahora, se habían enojado con la veleidosa cualidad del tiempo. A veces pasaba tan lento que desgastaba el alma, a veces tan deprisa que la desgarraba.
voy a ir terminando. Como Fuego en el hielo es una novela romántica, como os he introducido al principio, os he dicho que el romanticismo es una época, la que hemos visto aquí en Grabados, pero lo romántico es una actitud del espíritu. Yo os recomiendo a quienes estéis enamorados del tema del romanticismo, tenéis que leer, obligatorio, sí o sí, es el número 1, este libro, Romanticismo, una odisea del espíritu alemán, de Rüdiger Safransky. Es del año 2007, pero yo creo, sigo pensando que es el mejor. Me gustaría repasar con vosotros, por esto de que esto es una clase y algo tenemos que aprender, vamos a recordar los grandes temas románticos que a mí me fascinan y que tengo en mente siempre a la hora de escribir una novela. Los grandes temas románticos: se defiende la dimensión emocional del ser humano, primacía de los sentimientos de la emoción. Esto es lo que nos ha quedado solo, vamos a recordar los demás. Se reivindica el yo del autor, la faceta creativa, sí, pero también la existencial, el individualismo, la sensación de soledad. Todo esto es muy romántico. Por supuesto, los grandes temas: amor, religión, vida y muerte. Para mí son los 4 grandes, pero también la decepción ante el entorno, que empuja a un profundo sentimiento de pesimismo. La búsqueda del amor, la búsqueda de lo idealizado, de lo bello, de lo sublime, siempre conduce a un estado de continua frustración. Esto es muy romántico. Ese deseo de sentir lo sublime que os comentaba, esa percepción intensa y desbordante de lo infinito como grandeza, como algo supremo, ideal, que arrebata, que conmueve. Eso es muy romántico. La atracción por el arte y las costumbres del propio país, es decir, ese ideal regionalista, ese origen de lo que después llamaremos nacionalismo, está en el romanticismo. O sea, que del gusto por el folclore, las tradiciones, las leyendas de origen popular, mi territorio, mi tierra, mi, surge el nacionalismo. Hay autores que encuentran en el romanticismo el origen del infortunio del siglo XX. Es muy interesante. Son pocos, pero los hay. Les encanta a los románticos, nos encanta el conflicto social, el caos, la revolución. El romanticismo es una nueva manera de sentir y concebir la naturaleza que surgió entonces con estos viajeros, pero pervive en la actualidad. Somos herederos del romanticismo mascado, dirigido y entendido por la masa. En el romanticismo hay un gusto por la aventura, por el viaje que nos transforma, por lo oculto, lo prodigioso, lo desconocido. Hay un afán de evasión tremenda de la sociedad en la que vive el romántico, lo cual provoca un deseo de huida. Y puede ser una huida en el espacio, como hemos visto, puede ser una huida también en el tiempo, mirando hacia el pasado. Es muy romántico el gusto por la novela histórica, y este resurgir de la novela histórica en la actualidad para mí es un ejemplo de este neorromanticismo o romanticismo que estamos viviendo ahora. Y es sobre todo, y esta frase es de Safransky que a mí me encanta porque es la que yo aplico cuando escribo, es un infinito mirar hacia lo cercano y lo lejano. Es ese distanciamiento, esa perspectiva que nos hace entender la esencia de las cosas. Hay un romántico alemán de finales del siglo XVIII, se llama Friedrich von Hardenberg, pero todo el mundo lo conoce como Novalis, todo el mundo enamorado del romanticismo como yo, y dice esta cita: en cuanto doy alto sentido a lo ordinario, a lo conocido, dignidad de desconocido, y apariencia infinita a lo finito, con todo ello romantizo. Es lo que hago. Yo cojo el lugar en el que vivo, microcosmos, botones de muestra, y lo observo con ese distanciamiento y lo romantizo para escribir las novelas románticas que escribo, pero es una forma de dar sentido a lo ordinario. En lo ordinario, en lo cotidiano, hay también elevación, no solo en la historia de los grandes reyes, también la historia está en esos pequeños detalles. Voy terminando ya. Sin duda, cuando planteé Como Fuego en el hielo, planteé una historia de amor. La viajera Aurore, cuando ve al protagonista, cuyo nombre todavía no he dicho, y a Cristela, dice: piensa,
Le resultaba difícil de comprender cómo surgía el amor, el súbito deseo de unirse a alguien para sentirse completo. Nacías, crecías y vivías años con la única compañía de tu yo interior y, de pronto, eso ya no era suficiente. Necesitabas fundirte con otro ser habitado por su propio yo. Aunque no entendía el mecanismo que activaba el proceso, la cuestión era qué sucedía. Lo sabía por su propia experiencia y por todo lo que había leído en su vida. Le había sucedido a lo largo de los siglos a millones de personas, millones de uniones largas, breves, profundas, satisfactorias, dolorosas, inolvidables. Pero aquello que había presenciado entre Actua y Cristela y de lo que nadie más parecía haberse dado cuenta, no era un enamoramiento común, ni siquiera un derroche de pasión contenida. Aquello solo podía ser una condena. Entonces es una historia de amor, evidentemente muy romántica, pero es mucho más que amor. Es la naturaleza y la montaña como un ideal frente a la civilización que empieza a tecnificarse en el siglo XIX. El viaje, la sensibilidad de las emociones, los grandes temas, la pasión política, la tensión entre individuo y sociedad, el concepto de libertad como deseo sin límites, tan imposible para ser uno mismo, para seguir con nuestra propia búsqueda. El problema que hay entre los límites impuestos que coartan la libertad personal, la opresión del sistema, la disconformidad, el pesimismo, el desánimo. Actua, el gran protagonista de Como fuego en el hielo, tiene que, contra su voluntad, hacerse cargo de las termas de su padre. Él no quería eso, pero no le queda más remedio. Y piensa, cuando encuentra los papeles, los documentos de su padre, como hemos hecho tantos, ¿no? Abrir un armario donde surgen papeles de su padre. Y este Actua, un hombre romántico, atrapado en una vida no deseada, que hubiese sido un gran héroe clásico, con un objetivo bien trazado, porque es un hombre con un alto valor moral, con sentido de la justicia, de la responsabilidad, pero las circunstancias, la novela lo convierten en un héroe mártir, porque la vida le pone continuamente a prueba. Y piensa ante los documentos de su padre. Los sueños de su padre estaban ahí ahora, ordenados en el papel viejo, arrugado y desgastado que crujía entre sus manos. Le costó horas interpretar de forma coherente los pensamientos y sentimientos hacia ese hallazgo que se arremolinaban en su interior. Si tuviera que explicársela a alguien con palabras, la idea quedaría incompleta. Y la idea era, básicamente, que la muerte se presentaba en la vida de diferentes maneras. La ausencia significaba muerte, la decrepitud anunciaba muerte, el olvido ensalzaba su triunfo, pero se proclamaba irrefutable y descaradamente invicta cuando se terminaban los sueños. Actua, como digo, es un personaje muy romántico, tiene ese punto pesimista, la novela, pero quiero terminar, para no dejaros con una sensación un poco amarga, quiero terminar con la cita que abre la novela. Y es una cita de un romántico, el romántico, Hölderlin, una carta que le escribe a su hermano. Yo creo que es una cita que resume la novela, hace que la novela sea circular, es decir, cuando acabas la novela y vuelves a leer la cita, todo tiene sentido y resume para mí de una manera exquisita la idea que yo tengo del romanticismo, como comprendo ese, como os decía, ese ímpetu interior tan romántico, como lo comprendo, por dejar una brizna de esperanza, por no sumarme al romanticismo español, que es completamente pesimista. Termino con esta cita. Dice Hölderlin en una carta a su hermano: ¿y quién es capaz de mantener su corazón dentro de los bellos linderos cuando el mundo le golpea con los puños? Cuanto más nos ataca la nada, que bosteza a nuestro alrededor como un abismo, o cuanto más nos atacan los miles de cosas de la sociedad y actividad del hombre, las cuales nos persiguen sin alma y sin amor, con tanta mayor pasión, firmeza y poder, hemos de resistirnos por nuestra parte. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo estaba todo el rato pensando en una cosa que no sé si alguna vez se te ha ocurrido.
Te oigo, te oigo. Porque estábamos viendo toda una serie de viajeros y viajeras que iban a esos sitios, que miraban, que opinaban de los otros, que describen cómo son los otros. Yo he viajado un poco y algunas veces he pensado, ¿y qué pensarían esos de ellos? Quiero decirte que cuando llegaban esas señoras, incluso reinas de la nobleza, etcétera, esas señoras y esos señores, tú que eres de allí, lo mismo que yo soy de un pueblo, ¿tú qué crees que pensaban? Por una parte, la cita que hemos comentado, se reían de sus ropas por diferente, pero por otra parte yo creo que enseguida sale la parte práctica. Aquí viene alguien, me contrata y me da dinero, ningún problema. Entonces, yo creo ¿Tú crees? Sí, estoy convencida. Estoy convencida, mira, y te digo por qué, es algo que es un tema que me interesa mucho, Chani. Estoy ahora colaborando, dije que no iba a colaborar nunca más en nada porque me meto en todos los líos, en una exposición sobre mi pueblo. Cuando has dicho antes, en todos los pueblos hay alguien que escribe un libro sobre la historia del pueblo, bueno, pues en todos esos ajos suelo estar yo. Entonces estoy colaborando en una exposición y a mí me ha tocado buscar todo lo existente desde el siglo XI al XIX. Tenía la información muy localizada porque la tengo los libros en casa, de bibliografía, etc. La conclusión, por no extenderme en exceso, la conclusión es que de verdad que nos parece que solo nosotros hemos vivido muchos cambios, no es cierto. O sea, y hasta en el pueblo más remoto había consecuencias según la guerra de secesión, o según si estabas a favor de este conde o del otro conde, o en las guerras carlistas. Y hay documentación, y hay escritos, y están firmados por tus antepasados, que tuvieron una reunión en 1679 y está el texto. Entonces, a mí no me sorprende, o yo tengo la sensación de que esto ya ha pasado antes, muchas cosas similares. Por eso yo creo que no tengo la imagen de estos pueblerinos que no se enteraban de nada, que no tuviesen cultura, que no supiesen leer o escribir, no significa que fuesen tontos. Compraban, vendían mulas, sacaban adelante, había vagos o trabajadores, se enteraban de las cosas. Claro, y más a partir del siglo XIX, sin duda. Yo comparto muchísimo eso. No todo, pero mucho. Yo comparto eso mucho porque, y es más, lo que has dicho, no solo lo comparto, es que estoy cada vez más firmemente convencido de lo que acabas de decir y de lo que de alguna manera siento. Sabes que a mí me molesta profundamente la expresión de la España vaciada. Me enfada mucho. Puede que seamos pocos, pero no me insulte. Exacto. Hay gente que vive en Sí, España claro. vaciada, Sí, pero es como lo que llamen. ten por cuenta que tenemos una idea, o hay gente que tiene una idea de que somos como parte, me meto ahí, porque aunque vaya, como parte de una postal. Sí. Ellos vienen el fin de semana a una postal donde estamos. Pero no sé si te has fijado en los últimos tiempos, yo ya... Vamos a entrar en cosas que ustedes se van a sorprender. En mi pueblo, el año pasado, hubo un Cristo de narices, porque una hija, curiosamente, del pueblo montó un pollo, y nunca mejor dicho, porque en el arreñal del tío Fernando, como toda la vida de Dios, había gallinas y un gallo. Y el gallo cantaba. Y se ha montado un Cristo. Y perdón, eso que sucedió en Asturias. Y entonces te llegan los que vienen a ver a la postal y dicen, es que la postal no debe ser así. Sobra el gallo. Estoy poniendo una caricatura. Pero lo más importante que ha hecho ella, independientemente de que entremos en eso, es que el personal que está allí, efectivamente, es que me han sugerido, cuando tú decías, pasaban esas señoras, habían unas así, y al principio se rieron un poquito. No es que se rían, se quedan así con esa... Pero luego hay otra cosa que la gente creo que se come de vista inmediatamente al personal de allí. Es el pragmatismo, que es lo que tú has dicho. Ese señor que en un momento determinado hasta puede tal, al mismo tiempo que está haciendo así, está diciendo, ¿esto cómo me puede venir a mí? Porque, y me parece lo esencial, lo que sucede es que empiezo a ver una creciente, ¿cómo te dirías?, soberbia del viajero sobre el que está. Yo creo que estos señores que tú has citado tenían una imagen un poco menos soberbia, aunque lo fueran, y que ahora
noto que se va al pueblo, incluso los hijos de, mirando por encima del hombro al que se ha quedado allí. Yo suelo decir una cosa, este tiene tierras y tú tienes el mismo 5.000 desde hace 20 años, cuidado. Yo creo que las cosas han cambiado, sí. Sinceramente, Chani. Creo que ya las fronteras entre la ciudad y el campo son diferentes, son más borrosas. La gente nos movemos, la tecnología nos permite trabajar desde un pueblo. A mí no me suele gustar hablar de esta diferencia entre los de la ciudad, los del campo, porque básicamente millones o la mayoría de los habitantes de las ciudades tienen sus raíces en el campo. Entonces yo comprendo que se quiera volver, aunque sea de fin de semana, hay gente que querría vivir más tiempo, hay gente que no puede, y a ver, cretinos hay en todos los lados y en todas las épocas. Entonces yo creo que precisamente quienes van de la ciudad al campo están revitalizando económicamente. O sea, yo vivo en un sitio turístico, ¿qué haríamos si las personas de la ciudad... Claro, tú vives en un sitio turístico, claro. Yo no. Eso es una diferencia. Sí. Yo siempre que veo el campo, sí. El turismo me parece... Pero lo que veo crecientemente es que no se ve al campo no solo como un sitio donde va la gente de la ciudad, sino un sitio que allí no solo vive gente, cultiva la tierra gente, tiene ganado la gente, caza, y programas pesca, informáticos para encargarse de la ganadería. Sí, pero te quiero decir que vive allí. Yo no veo tanto la diferencia entre ese elemento de ciudad-campo en el terreno que tú lo dices, sino entre campo productivo, como tal campo, y una visión del campo que se tiene desde el otro lado como un sitio que no es en sí mismo nada, sino un lugar donde los otros van. Eso honradamente, yo como me subleva crecientemente, y no solo a mí. Te quiero decir, yo soy familia de labradores, y en mi pueblo ahora hay 5 que llevan los campos. Por ejemplo, te das cuenta de una cosa que es curiosa. Te llega una gente y te dice que el campo es de todos, el monte es de todos, pero su coche no. O sea, el pedazo de tierra por el que unos tipos pasan es de todos, pero su piso, que suele ser un agujero en el aire, es suyo. Quiero decir que hay una idea como de somos propietarios de todo incluso, pero excepto una cosa, excepto de lo mío. Estoy poniendo ahí una... Y por eso te digo que cómo ve la gente, como esa gente, yo creo que tu respuesta haya sido exacta. Lo ven con un pragmatismo enorme. Pero yo veo que ahora, como un elemento novedoso, no, por supuesto, estúpidos hay en todos los lados y tal, lo que empiezo a ver, y es creciente, es como una especie de rebeldía. Yo lo estoy notando en determinados pueblos, no estoy hablando de zonas turísticas porque esta no lo es, de rebeldía delante con otro elemento que es cada vez más insufrible. Es que te lleguen unos tipos a decir qué tienes que hacer sobre algo que no tienen ni idea. Pero eso, a ver, eso está sucediendo y no solo con los que van el fin de semana. Políticamente se dirige la vida rural desde despachos y esto es algo difícil de asimilar. Esto sí que es una queja. Eso es duro. Esto es duro porque, claro, no tiene nada que ver, y a ver, en la pandemia se ha visto, no tiene nada que ver la situación de la pandemia en una ciudad que nunca... A ver, en mi pueblo vivimos 17 personas y no podíamos salir a pasear todo el camino. Exacto. Por ley. No, le cuento. Yo le pregunto. Vamos a ver, si es que estoy en la nada, si es que no hay nadie. Pero si pasaba el Seprona a la Guardia Civil, pamba, multa. Bueno. A eso me refiero, se legisla, se sigue legislando desde el despacho, con un profundo desconocimiento de la realidad rural. Ha puesto el dedo en la llaga. 17-37, o sea que hubo un problema verdaderamente inaudito. Es que yo le pregunté a un capitán de la Guardia Civil, amigo mío, que qué demonios iban a hacer. Porque claro, iba el abuelo al huerto y el Guardia Civil le decía que no podía ir al huerto. Claro. Y
entonces, claro, aquello empezó... Solo podías ir si tenías que cuidar animales. Sí. Entonces sí, pero si era solo huerto, no. Claro, y entonces, ¿qué pasó? Yo hablé con este hombre y le dije, ¿qué les has dicho a sus guardias? Dice, ¿qué les voy a decir? Que vino a ser más o menos que le dijeran al tío tal, bueno, no tarde usted mucho, o ya tranquilamente, ¿qué tal? ¿Cómo va el huerto? Pues no va mal. ¡Hala, con Dios! ¿Por qué iban a hacer? Hacer la vista gorda. Pero ¿eso qué significa? Que un medio rural, que es lo que estoy poniendo encima de la mesa, Sí, sí. ya no como tal superficie, sino la gente rural, a esa que es la verdadera especie en extinción. Hablo del homo rural, no del que vive allí. Porque a mí me hace gracia ahora... ¿Sabes qué se ha hecho? Han hecho un estudio sobre el teletrabajo. Sí. ¿Sabes lo que ha sucedido con el teletrabajo, no? Que mucho furor al principio. Que no ha quedado ni uno. Ya. Lo ha hecho una persona muy allegada mía en el Confidencial. Lo que veo crecientemente es que empieza a haber una resistencia, y por eso la expresión de España vaciada es una expresión que se utiliza mucho sobre y que molesta mucho al que va dirigida. Sí, eso es cierto. Y paréntesis, es que el ensayo de Sergio del Molino era la España vacía. No, si no estoy hablando Exacto. de Sergio, No, pero de ahí se ha politizado la palabra. Ya estamos. Y es la palabra vaciada. Vaciada quiere decir que había una intencionalidad. Y yo siempre digo, vamos a ver. De acuerdo que hubo pantanos, de acuerdo que hubo expropiación para reforestar con pinos. Todo esto sale en la novela El latido de la tierra. Pero también hubo una voluntad de los jóvenes de los pueblos de marcharse en busca de una vida mejor. Sí. Porque, a ver, no se puede idealizar, o sea, puedes romantizar para escribir una novela y recuperar el pasado, pero eso es una cosa, otra cosa es vivir. Con el pasmo de Molina de Aragón. Ahora estamos hablando, a ver, no os lo creeréis, pero yo antes de ayer iba con un forro polar. No. Estamos en julio, que dices, quiero chancletas, quiero un poco de calor. O sea, es que Burgos y Benasque, pues son de los sitios fríos de España. No, perdona. Burgos es peor. Molina de Aragón. Yo estaba ahí también, no me lo pareció tanto. Bueno, vente, que tenemos el récord. A eso me refiero, claro, estamos hablando de lugares difíciles, duros. Vas con muchas ganas, estás en verano, maravilloso. Pero vivir todos los días es otra cosa. Yo, sin embargo, soy optimista en algo. La gente quiere volver y eso no solo... Yo creo que la gente volverá a los pueblos cuando a la gente le dé la gana de volver a los pueblos. Efectivamente, o sea, es que cada uno sabe lo que hace con su vida. Y nosotros, por ejemplo, y creo que esto lo compartimos, yo he visto a mi abuelo vender una mesa de nogal y acabar comprándose una de formica. Sí, pero cada cosa en su contexto. Pero en su contexto. En su contexto. Piensa que la mesa de nogal o la mesa de madera está muy bien, pero igual estaba rayada, igual no estaba restaurada, igual la carcoma, igual. Te viene alguien con la formica que dura 40, 50, 60 años sin tener que hacerle nada. Hoy no la vendería, pero hoy no la vendería nadie, ¿entiendes? No. Hay pero que ver las cosas en su contexto. Hay que verlas en su contexto, pero ese elemento... Voy a criticar lo que estoy intentando decir es que cuando lleguemos a una zona rural, a un pueblo, yo lo que quisiera es respeto para la gente que allí vive, porque me parece algo que un poco se pierde. Aunque también he de deciros que me he dado cuenta de que se suponía que los que se quedaban en el pueblo eran los más tontos. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado tanto porque resulta que los que se quedaron, hablo por ejemplo de los labradores, ahora los que se han ido y viven en los extrarradios de las ciudades y soportan las crisis y el paro, etcétera, llegan allí y los que se han quedado, el mundo agrario ha cambiado una barbaridad enorme. Hacíamos el otro día del arado romano, ha cambiado. Yo conozco a poca gente que sepa más de derecho agrario comunitario que a mis primos, por la cuenta que les tiene, entre otras cosas. Pero sí que les noto a veces cómo chirrían delante de eso, y sobre ese sentido de propiedad que el urbanita, por decirlo de alguna manera, tiene sobre lo que es de allí. Y esta frase que he dicho
Es que se lo oí decir a mi primo Ángel porque le habían pisado un sembrado. Claro. Y le dijeron que, bueno, es que habían pasado con el coche. Sí. Pero no se habían dado cuenta, porque claro, hay gente que no distingue algo que está creciendo en ese momento el cereal. Claro, no, eso pasa a todos los y años. Dijo, el campo es de todos. Y le dijo, el campo será de todo, pero este pedazo es mío. Exactamente, bueno, y no les digo situaciones que se producen, no sé si os pasa. En toda la zona de Guadalajara los pueblos han decidido que las setas son del pueblo. Y esto es que si alguien quiere coger setas, tendrá que tener un carné que da el municipio, porque yo he visto atascos. Claro, esto está cerca de Madrid. No, pero esto yo conozco el tema. A ver. El mundo rural en España es todo igual. O sea, sí. La altura es diferente, pero pasa. Sí. Y esto se ha hecho en muchos lugares, pero sobre todo, ya no tanto por el turista que va el fin de semana a coger setas, sino por los coches de 4 o 5 vendedores de setas que arramblaban con todas las setas y hacían negocio. Sí. Entonces eso es lo que se ha controlado. Donde vivo yo, pues bueno, de momento el que viene puede coger setas y encuentra, si no ha madrugado más, el que vive allí y conoce los lugares, las ha encontrado. No, es que te digo que la diferencia es que mi zona está cerca de Madrid. Yo he visto el domingo... No sabía si tenía alguna pregunta. Sí, ahora mismo. El domingo, ustedes saben lo que es un atasco de vuelta por una carretera comarcal, y yo decía, ¿pero aquí qué pasa? Y le pregunté a un tipo de Palmas, y dice, ¿qué pasa? Lo de todos los domingos. Y dice, ¿quiénes son? Los seteros con furgonetas. Y dijeron, se acabó. Bueno, después de esta cosa de alegato rural que nos hemos echado, las preguntas, 1, 2, 3, venga, por favor, mira. Intentaré ser breve, sí. Hola. Sí. Buenas tardes, muchas gracias por la información que nos ha dado sobre la zona pirenaica. Pero yo quería saber un poco de qué morían las personas allí en esa zona, ya que nos ha hecho un repaso por todo el siglo XIX, y el siglo XIX empieza precisamente con una fiebre amarilla a través de Cádiz. Luego el cólera desde Vigo y toda la extensión, la tisis, la detención en los niños, en fin, normalmente de qué morían en el pueblo. Lo acaba de decir usted, sobre todo la enfermedad que causó estragos fue el cólera, y eso está escrito en los libros del ayuntamiento, en las actas del ayuntamiento, están los listados. Murió mucha gente, es más, en el caso de Benasque, en la última epidemia de cólera de el tercer cuarto del siglo XIX, murieron 500 personas en 3 años. Es una barbaridad, 1/3 de la población. Fíjese, hasta el extremo de que prohibieron tocar las campanas para que la gente no se alarmase. Este episodio de cólera está narrado en la novela porque es importante en la novela. En esta recreación que yo hago del siglo XIX aparece eso. En los otros documentos, en actas de defunciones que se han conservado, que yo conozco porque coincide que estoy casada con el genealogista del pueblo, que digo yo, ha sacado ahora un tomo con 20.000 fichas, están todos los antepasados de todas las casas, casa por casa, desde en algunos casos siglo XII, XIII, XIV, XV, hasta nuestros días. Le ha costado solo 50 años escribir el libro, eso es escribir, hablo en serio, le ha costado 50 años escribir este libro. Allí aparecen, lo que pasa que no me acordaré de las palabras, cuestiones de circulación, corazón, pones afección pulmonaria, corazón, los niños, pues de lo que morían todos los niños, imagino. Normalmente los niños no se recogía prácticamente en las partes de defunciones, sobre todo en las parroquias. Ah, no, pues yo sí, ahí normalmente a los párvulos, este era un párvulo y muerto de tal, o sea, que normalmente no se ponía, sobre todo en los libros de difuntos parroquiales, ¿no? Porque a partir de 1830 y tanto, 1838 es cuando el gobierno dicta de que se ponga la certificación en los partes de defunción, y entonces a partir de esa fecha es cuando aparecen ya en las actas de defunciones, si no, no se podían enterrar a los muertos.
La pena es que no recuerdo ahora exactamente las palabras técnicas que recuerdo haber leído. No, pero sí que pulmón, corazón, y los niños... ¡Ay, qué pena! Porque algunas son muy visuales, pero no me puedo acordar. Pero bueno, lo del cólera sí que lo tengo muy presente porque lo trabajé. De hecho, me ha recordado usted una cosa. Yo recuerdo haber oído a mi padre de cría una palabra muy fea. ¡Uy, cómo llegase esa peste a los animales! No me acordaba qué palabra era, y era el carbunco. Sí. Pero, a ver, yo es que soy más joven que vosotros, que algunos de vosotros, Sí, no me acordaba. Y era el carbunco, la lengua. que a veces podía pasar. Claro, tuve que estudiar también sobre el carbunco para poder escribirlo bien en la novela. Empezó con los animales y eso sucedió porque, como digo, están los libros de actas del ayuntamiento y de ahí se acaba la información. ¿El sí. Sí. Es que no soy... Pero o sea, el problema yo es que recuerdo la expresión de carbunco. Sí. A mí se me había olvidado. A mí se me había olvidado hasta que, hurgando en este libro, ¡pam! Y visualicé eso a papá, recordé hablando. El problema con los escritores es que al final tienes que saber de todo eso horroroso. Y es muy fácil meter la pata. Pues nada, estás de pronto, medicina, una enfermedad, ahora la historia, ahora... No te preocupes, hay otros, pero los tertulianos. A ver, más. Ahí tienes Sí, clientela. dígame. No, perdón. Les ponen el micrófono. Lo primero era que has empezado tu charla diciendo que sois secos en la montaña y tal y cual, pues has demostrado mucha pasión a la hora de hablar del tema del romanticismo. Me ha encantado que entresaques tú la parte de tus novelas de la que describes, ¿no? La parte que para tratar del romanticismo, esas entresacas que demuestra un poco lo que quieres decir, y entonces te doy las gracias por eso. Me gustaría también comentar que yo llegué al romanticismo a través del ajedrez, viendo los vídeos de Leoncho García, que recomiendo que los veáis. Habla del ajedrez de los primeros partidas, torneos que se hacen a principios del 19, y lo habla como el ajedrez romántico, que solo es atacar al rey, es la belleza de atacar al rey, no importa las piezas que se pierdan, no importa cómo se llega, y es magnífico como lo explica él, a mí me encantó. Y luego te quería llegaría hasta 42 preguntas, pero me voy a quedar solo en un par de ellas. Lo que has dicho, Leoncho, ¿es verdad? Leoncho García, sí. Sí, que lo conozco. Es muy interesante lo que dices. Quizás hay el segundo riesgo del romanticismo es, primero, que nos quedemos con que solo es amor, y segundo, que nos quedemos con la palabra nostalgia. Sí que la nostalgia es romántica, pero ojo con la nostalgia. Para eso hay los escritos de Svetlana... Ahí se me ha ido el nombre, que escribe sobre la nostalgia reflexiva y restaurativa. Entonces, en la mirada al pasado, en la mirada romántica al pasado, ella defiende la nostalgia reflexiva, no la restaurativa, y para mí uno de los miedos que tengo respecto de la sociedad actual es que se quede solo en eso. Un exceso de nostalgia restaurativa. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Cierro. No, estoy de acuerdo. Lo comento como añadidura a lo que estaba diciendo, precisamente que no es solo el amor lo que trata, sino también la belleza y ver cómo ataca, o sea, cómo se expande por todas las actitudes de la vida. Entonces yo tenía, dentro de dos preguntas que quería saber tu opinión. ¿Cómo ves tú que afecta la revolución industrial precisamente a la aparición del romanticismo? Porque no es porque sí, quiero decir, es el cambio social que se está viviendo, yo creo, lo que hace mirar al pasado o a esos cambios, a querer parar el tiempo. Y luego, a mí me resulta muy difícil siempre, cuando leo una novela sé que estoy leyendo una novela, y cuando leo ensayos de historia estoy leyendo ensayos de historia, pero cuando veo novela histórica me resulta muy difícil separar una cosa de la otra. Entonces, todos los escritores que has tratado no venían buscando lo que ya creían, o sea, no tenían ya la idea de lo que venían buscando, o sea, no tenían ya la idea de España y luego decían, vieran lo que vieran, he visto lo que quería ver, porque creo, y hablo de memoria, que es Lord Byron el que llega, hace su viaje por España como todos, y se inventa que los españoles no saben que la Tierra es redonda. Entonces, que tuvo que venir Colón a decir que tal, y lo pone en un libro y lo escribe. Entonces, ¿están escribiendo novelas, están escribiendo un libro de viajes o están haciendo su propia novela? Depende, yo creo que hay una diferencia entre estos viajeros, como el que acabas de comentar, o los pirineístas. Los pirineístas realmente se enamoraron de la montaña
y no sabía exactamente que se iban a enamorar tanto. Y dentro de los viajeros, pues es que depende si iban por encargo o si era de verdad el viajero que iba a enriquecerse espiritualmente. Muchos iban por encargo de editores y como tenían que vender, buscaban siempre la parte oscura. O sea, es que esto también es actual, o sea, no es nuevo. Tú pones el telediario de ahora, no se puede ver, ¿qué noticias hay? Nada, por lo mismo. Entonces, el caso y tremendo, y lo que me pasó, y bueno, los escritos, os he cogido solo muestras, pero si lees la narración entera de cuando dormían en la posada, que les atacaron unos que estaban conchavados con el de la posada y con el cochero, lo que cuentan es tremendo, pero es porque había un lector que quería ese tremendismo. Entonces hay diferencia entre unos textos y otros sin duda, y quien se lo toma en serio, pues por ejemplo en el caso de Henry Russell, ese se lo toma en serio y sus libros son perlas descriptivas románticas. Y en cuanto a la primera pregunta, que no se me irá, la revolución industrial, a ver, los románticos, si el movimiento romántico y el gusto por lo romántico pervive en la actualidad, y esto no lo digo yo, lo dice Safransky, es porque los románticos ya percibieron en aquel momento las tres tensiones. Las tensiones eran, uno, el contraste entre la naturaleza y la civilización, entre la naturaleza y la tecnología que empezaba. Y ahí está el mundo tecnológico que se va apropiando de lo que fuimos, de nuestra forma natural de ser. En segundo lugar, ellos ya empezaron a apreciar la desdivinización del mundo, es decir, el comienzo de la muerte de las grandes narrativas. Y ante esta desdivinización del mundo, Nietzsche, etcétera, la muerte de Dios, lo que queda es el individuo solitario. Y por eso la tercera característica del romanticismo era, ante este contexto que acabo de describir, la necesidad de la ironía como herramienta para soportar la existencia. Esto es muy romántico y esto pervive en nuestros días porque ellos ya intuyen nuestras tensiones que hoy en día se están viendo. Brillante. Sí, señor, muy brillante. Luz, lo primero, muchas gracias por venir desde donde vives a darnos esta magnífica conferencia. Mi pregunta es, ¿en qué personaje te has basado para el personaje masculino y qué significa ese nombre? ¿De dónde sale el nombre? Gracias. Empiezo por el final, gracias por tu pregunta. Atua surgió porque estaba en un... ¿dónde fue? No me acuerdo de la ciudad, pero en una firma de libros y se me acercó un chico y dice, por favor, ¿me firmas el libro? Digo, sí, ¿para quién? Para Atua. Y entonces escribí Atua y pensé, las Maladetas. Es que esto fue así. Eran las montañas, Atua. Y dije, ya tengo nombre para mi siguiente novela. Así, a mí me pasa muchas veces en firmas de libros. Igual que la protagonista de la última se llama Alira y es también de una firma de libros. Y de repente algo suena y me lo quedé. Y es un nombre poco frecuente, igual que Corso en Regreso a tu piel. Bueno, pues me gustan nombres así un poquito. Esto también es herencia de la lectura de novela romántica, pero no romántica clásica del XIX, sino lo que ahora se llama romántico adulto o rosa, o llámala como quieras, que los nombres son fantásticos. Eso es algo que tienen las escritoras inglesas, que a los individualizan a sus personajes con los nombres, a sus protagonistas con los nombres maravillosos. Yo también me esmero. No me imaginaba a mi protagonista con un nombre, no os enfadéis, voy a ponerle de mi marido, José. Pues no. O sea, si estoy romantizando, si estoy distanciándome y elevando, no puedo llamarle. Ya lo siento, aunque lo visualice para escribir. Esto en cuanto al nombre de Atua. Y la primera pregunta era, dame una pista, se me ha ido. ¿En qué te ha inspirado? ¿En qué personaje te has inspirado? No, ya sé lo que te quería decir, enlazando con Atua. Me llamó muchísimo la atención en la recepción de la novela cuántos hombres se sentían identificados con Atua. Y dije yo, bingo. Porque esto, cuando sale la noticia, lo empiezas ya, te llegan de la editorial, pues lo leen pues, tu amigo, tu otro amigo, hombres, 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 hombres. Y me llamó muchísimo la atención, de verdad, que se sentían identificados con Atua. Estamos hablando del siglo XIX, pero yo creo que su personalidad, lo que decía, un hombre que había nacido para ser un héroe de verdad, pero, jolines, la vida es que se encarga de baquetearlo y no puede brillar como él brillaría. Entonces me inspiré yo creo que en el hombre montañés que continúa adelante contra viento y marea porque no le queda otra.
Entonces, en ese contraste, a ver, él es el protagonista, el de allí que ha estudiado fuera, igual que el militar que os he dicho que fue alcalde de Madrid, naces en un sitio pequeño del Pirineo, estudias, tienes planes, estos se truncan. A ver, siempre ha habido relación entre ciudad y campo, no solo, evidentemente viajaban los más nobles, los que tenían dinero, pero había estudiantes que no eran de familias ricas, que algunos tuvieron opciones. Bueno, pues esta relación entre campo y ciudad siempre estaba, y ese quería que fuese Atoa, es alguien que no es el lugareño con poco conocimiento, sino que ha estudiado y tiene que regresar y hacerse cargo del negocio familiar en el siglo XIX. Yo creo que es un homenaje a muchos hombres como él, igual que Cristela, es un homenaje a muchas como ella. La pastora que hemos visto en la diapositiva es una pastora absolutamente romantizada, pero de jóvenes todas somos guapas y hermosas, como quien dice, ¿no? Es normal que en esos grabados salgan tan hermosas, pero es el paso del año las que las va gastando y les va dejando esa mirada que decíamos de reflexión, ¿no? Y de melancolía. Yo creo que hay mucha melancolía en la mirada de la mujer rural, también del hombre. Sí, ahí. Luz, muchas gracias. Ha sido la pasión, ha desbordado por todos los sitios y oyéndote anoté lo siguiente. Mi concepto del romanticismo es un romanticismo melancólico, triste, de sueños irrealizables e inalcanzables, de personas enfermas en un ambiente enfermizo. Sin embargo, tú lo que nos has transmitido es un renacimiento sano, vivo, de ilusiones que se forjan viendo las montañas. ¿Estoy en lo cierto? Parcialmente. Parcialmente sí, o sea, en el mundo de los viajeros que iban así ilusionados, sí, pero yo más bien, sinceramente, me está pasando como a Goethe, que cuanto más mayor me hago, más comprendo que el romanticismo es lo enfermizo. Y esto cuesta mucho de comprender, y a ver si lo puedo resumir en un minuto. Os he comentado antes que algunos autores se encuentran en el romanticismo el origen del infortunio del siglo XX. Yo ahora estoy indagando por ese caminito, porque una vez pasada la juventud de la pasión arrebatadora en busca del amor, de lo sublime, etcétera, luego llega el desencanto, y esto te lo da la vida y el paso de los años. Y básicamente cuando Goethe, ya anciano, dice lo romántico es lo enfermizo, es porque ha visto también pues, muchas cuestiones pues, políticas en el país, él se ha desencantado de la vida. Si esto lo llevamos al siglo XX, pues todo lo que sucedió en el siglo XX ya lo sabemos, las grandes guerras, etcétera, el auge del nacionalismo, claro, una exaltación del yo, primero es la exaltación del yo, pero luego eso se contagia y es la exaltación de muchos yoes. Y si muchos yoes nos exaltamos románticamente, pues sucede lo que sucede. Entonces yo creo que por eso digo que sí, que lo romántico es una actitud del espíritu, pero un excesivo romanticismo, que es el que estamos viviendo ahora, es el que nos ha llevado a situaciones que estamos viviendo ahora. Esta es mi opinión y insisto que sigo leyendo sobre eso hasta que acabe de comprenderlo, pero voy por el camino de comprenderlo. Y una curiosidad que he visto en las imágenes, o al menos ha sido la percepción, había imágenes que me parecía que iban descalzos. ¿Es posible? Lo dudo. No. Imposible. Igual, a ver, igual lo han, el que dibujó los dibuja descalzos por la gracia, pero vamos, es un poco complicado. Esto que decías, verás, durante todo este tiempo, yo he llegado a una... Estoy un poco... Perdona, Chani, sí. Perdona que te interrumpa. No, ni mucho menos. Que un ejemplo de esta idea de considerar lo romántico lo enfermizo, hace poco leí un artículo que me enfadé muchísimo, porque dijo el autor que una novela como Cumbres borrascosas que eran todos poco menos que unos psicópatas, porque un derroche de pasión, eso no podía ser sano mentalmente, que eran todos como unos enfermos. Claro, con los parámetros actuales, ver esas relaciones de yo te poseo, yo soy tú, tú eres, ¿sabes? Eso no se concibe, es raro, es raro. Es que leía en
que lean el soneto de Quevedo y ya sabrán. Perdona la interrupción. Pero... No, que va al revés, no. Que hay un elemento que, sin embargo, yo he estado meditando en todo esto, ¿no? Es que ando solo y tal, y de pronto he decidido que la pandemia me ha venido bien para una cosa. He dejado de ser joven. Y es que estaba tan cansado. Porque claro, si te pasas toda una vida siendo joven, llega un momento que te cansas mucho. Yo comprendo que la juventud es una cosa maravillosa y tal, pero yo es que llevaba tanto tiempo siendo joven que de pronto dije cuando esto ha empezado, digo, este es el momento justo para dejar de ser joven. Eso no... liberación, ¿no? Claro. Bueno, claro que sí, porque liberación. Ya no tienes por qué ser joven toda la vida, porque resulta muy agotador. Una tensión menos. Sobre todo cuando se tiene 67. Entonces, yo no es que me sienta viejo. Es fantástico. Yo no me siento viejo, para nada. Pero puedo decir, señores, yo no soy joven. Y esto de verdad que libera. Sí. Porque me he dado cuenta que hay un montón de personal en esta sociedad que vivimos que están condenados porque tienen que seguir siendo joven. Y hacer el joven a los 67 o incluso antes es de un cansado. Sí, que sí, que sí. Yo ya se los... Esto es ironía romántica. Sí, no sé si será ironía romántica, pero yo me siento muchísimo mejor. No se explica, esto es así. Lo siento muchísimo. Es fantástico. He de deciros que me ha sorprendido, ella se ha sorprendido porque yo he dicho una cosa en voz baja, pero la digo porque ha habido momentos que Luz ha estado en una respuesta, sobre todo... Yo creo que ha estado brillante, o sea, de pronto en 3 o 4 frases yo he sentido que me estaban diciendo cosas que has estado ahí como dándole vueltas como un grajo y de pronto ha llegado esta y lo ha dicho y se te queda... ¿Por qué? Pues porque seguramente le ha dado muchas vueltas y de pronto ha tenido... Creo que he hecho brillante, porque sí, de pronto digo, es así, creo que hemos asistido a una... conferencia y a unas reflexiones en determinado momento que dentro de la sencillez de lo que estaba exponiendo han sido profundamente brillantes y te lo agradezco profundamente también, porque creo, fíjate también, que tenías una de las conferencias, te lo digo, más difíciles. A todo lo pasado, me lo dice. Toma, claro, por eso no te dejé lo de las brujas. La de las brujas es chula, ¿eh? No, pero es que, verás, también era un poco egoísta. Es que de las brujas ya la había oído. Y yo quería, porque de alguna manera... Esto la he preparado de propio, como sí, lo sé, tierra, lo sé. Otra cosa es que aprovechemos material, pero... Sí, no, lo sé y se ha notado. Es otra cosa que también quiero agradecer desde aquí a todos los ponentes. Los ponentes este año han hecho un ejercicio de trabajo y de preparación que, insisto, tiene que estar ahí porque estamos en una universidad. Y esto, independientemente de que sea lúdico, etcétera, tiene que tener un elemento de aportación de conocimientos. Más preguntas, que queda ya muy poco ahí. Hola, muchas gracias por toda la emoción y el sentimiento que ha derrochado usted en su ponencia, en su presentación. Y yo tengo una curiosidad sobre qué opina usted. Hemos visto una parte muy amable, muy positiva, de lo que era lo que fue el efecto de los viajeros románticos en el Pirineo, describiendo lugares maravillosos, paisajes. Yo tengo una opinión al respecto de los viajeros románticos que bajaron a Andalucía, que no dejaron una visión tan emocional, tan bonita, tan bucólica, sino que describieron tenían una visión distorsionada y bastante pequeña de lo que era la realidad de Andalucía en aquel tiempo. O sea, los tópicos, la gitana, el torero, el bandolero, una realidad tan pequeña comparada con el contexto social, político y económico que tenía el lugar en ese tiempo. Entonces, eso ha sido un lastre
que dura todavía hasta nuestros días y del que nos está costando mucho trabajo sacudirnos. ¿Qué piensa usted al respecto? Que tiene usted toda la razón. Quiere decir, igual que hablamos o ha comentado Chani, y esta mañana también ha salido lo de la leyenda negra, etcétera. Claro, estos viajeros sin duda contribuyeron a esa imagen negativa, por un lado, por sobre todo lo que era infraestructuras, la comida, y ha pervivido durante muchos años, ¿no? Pero yo creo que eso se está remontando. A ver, sinceramente, yo creo que hay dos mundos. O sea, hay un mundo antes y un mundo después, desde la erupción de Internet. Es que ahora ya puedes ver cualquier parte del mundo desde tu casa. Entonces yo creo que esos clichés, muchos, van desapareciendo, ¿eh? Yo sinceramente lo creo. Ellos aportaron su grano de arena por lo que decíamos antes, el sensacionalismo, ¿no? Claro que hizo daño. Está también mal que diga lo que voy a decir a continuación. Es que los Pirineos es una cosa y el resto de España es otra. España es igual, menos los Pirineos. O sea, yo viajo mucho, lo he recorrido, y es verdad, porque todo eso que describen esas citas que hemos leído es que es real. Eso no está ni manipulado ni no. Hay bosques, hay arroyos, hay cascadas, hay precipicios, hay rumor de agua, sí. Y el resto de España es como más. Yo creo que, verás, soy de una zona de montaña, yo soy de una zona de montaña, sí. Pero yo sé lo que le está diciendo. Es que España es, se sabe, el segundo país de Europa con más montañas. Pero una cosa es la montaña o las sierras que decimos nosotros. Incluso le voy a poner un ejemplo. Usted, por el acento, supongo que es del sur, es andaluza. Yo he subido el Mulhacén. O sea, cuando era joven, ahora me dicen suba el Mulhacén y digo tira. A mí una mula. Pero eso, que es una montaña, es la más alta de la península, tiene otro sentido. Los Pirineos es en sí mismo todo un inmenso macizo montañoso, o sea, montañoso, donde hay un nivel de altura, de imposibilidad de llegar, de valles, que lo que ella está diciendo es que esa parte es muy diferente a lo que puede ser cualquier otro elemento de España, y le hablo. Me da la penibética, que la bética, que el sistema central que conozco pues realmente muy bien, o que la cordillera ibérica. Fíjese hasta lo cerca que llega. Es que es lo que hablamos, cercano a los Alpes. Pero de pronto entras en los Pirineos y es otro mundo. Otro mundo porque lo es geográficamente. Y la geografía tiene muchísimo que ver también en los seres humanos. Y culturalmente. Y culturalmente. Yo tengo muchos amigos extranjeros. A veces hablo con los amigos del centro y del norte de Europa. Y ellos me dicen siempre una cosa. Es que no entendéis por qué viven en España, por qué nos hemos venido a ir a España. Y entonces tú esperas, no. 3 o 4 me han dicho lo mismo, porque a las 5 de la tarde, donde yo estoy, es de noche. O sea, esa expresión de luz, de que tienes mucho más tiempo de luz, y al fin y al cabo somos animales de superficie. Yo no conozco bien los Pirineos, pero siempre que hablo con gente que es de los Pirineos, lo que dice, si te fijas, no es un elemento para nada peyorativo con lo otro, sino es una afirmación de un hecho geográfico, etnográfico, que va más allá. De todas maneras, sí que me gustaría puntualizar una cosa, mi respuesta a esta señora. A ver, es que el viaje en el siglo XIX realmente tenía que ser tremendo. O sea, lo que veían esos viajeros, ¿cómo no iba a ser negativo? Por mucha pasión que le echasen, lo que veían era complicado. A ver, yo tengo la edad que tengo, pero yo aún recuerdo las calles de mis maravillosos pueblos del Pirineo llenas de suciedad. Sí. Es que yo aún recuerdo, y esto parece hasta mentira, ir a alguna casa en la que todavía no había retrete y se iba a la cuadra. Entonces, ahora imaginaos en el siglo XIX, sin luz, o sea, tremendo. Bueno, y en el siglo XVI, relacionado con la novela de las brujas, yo me acuerdo cuando la escribía, que me iba, soy miedosa por naturaleza, la parte de atrás de casa, un poco al bosque, sin luz.
Bueno, es que no te imaginas nada bueno. Todo lo que ves es malo. O sea, no hay una piedra redonda, no, es increíble y no lo puedes frenar. Bueno, habrá quien no lo vea, pero la imaginación... Les voy a contar una vivencia personal de lo que es la selva. La selva. Y hay un elemento... Perdón, ¿la selva de África o la selva, llamáis aquí la selva también? No, yo te hablo del mundo tropical, o sea, de los trópicos. Es que en los Pirineos la selva es el bosque. Sí, el bosque. Pero cuando te hablo de ese mundo tropical, verán, nosotros somos gente que vive 4 estaciones. Y esa manera de vivir en estaciones marca lo que es también nuestra pauta vital. O sea, la primavera la entendemos, porque lo es, como una resurrección de la vida, ¿no? Y el otoño... Pero es que cuando tú te metes en lo que es el mundo tropical, y le pongo las selvas ecuatorianas o peruanas, en fin, lo que es... Hay un momento en que el imperio absoluto de la clorofila, que está por encima de ti, es un momento que ya no puedes más. O sea, pero es que, me habrán oído en esto, porque yo he tenido grandes maestros, uno de ellos ha sido Miguel de la Cuadra, ¿no? La gente de esos sitios no tiene 4 estaciones. Han vivido y viven sin estaciones. Por tanto, no tienen ese reloj casi anímico de primavera, verano, otoño e invierno. Como mucho y tirando a más, es estación seca y estación húmeda. En determinados sitios es que hay momentos en que está lloviendo todo el día y otros que solo viene un palo de agua a las 6 de la tarde. Pero el hecho de estar siempre debajo de una floresta llega y me decía Miguel, no somos iguales. O sea, el hombre que no vive en las 4 estaciones, porque aquí no hay 4 estaciones. Ahí lo dejo porque tampoco he querido ir mucho más allá, pero sin embargo es por decirles que de la misma manera que el número de horas solares de sol impacta, ese otro hecho de que hay lugares que no son ni viven en esas 4 estaciones, es que hay sitios donde nunca es primavera porque siempre está todo lleno de verde. Yo el sitio donde me he sentido más oprimido, es en concreto en Panamá, es la selva, el Dairén, es un sitio donde además, yendo de San Lorenzo de Portobelo a San Lorenzo de Chagres, para cruzar al otro lado, nos cayó y nos perdimos un poco, 14 horas. Y entonces, la sensación terrible de agobio de estar debajo de una selva, es que en la selva no se ve el cielo.